Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Raquel Bartolomé, decana de Enfermería, Eva Galán, nuestra ponente, y ya llevamos un largo recorrido juntas a lo largo de este segundo ciclo de conferencias. Manuel, vecino y amigo, presidente del barrio de Universidad. Bienvenidos a todos. Excusamos la presencia. Siempre está también con nosotros de la mano del Ayuntamiento como representante concejala de Barrios y Pedanías, pero un acto en el Ayuntamiento le ha impedido estar aquí. Gracias, por supuesto, a la Facultad de Enfermería, a la Universidad, a los vecinos y vecinas, a Virgilio Fuencerrado, siempre decimos el alma mater, pero es que es así, que está aquí con nosotros. Bueno, gracias también al compañero de sonido de Planet Music que está con nosotros, conferencia tras conferencia. Esta es la última conferencia que se da en este centro, en el Antonio Cepillo, de la mano de Universidad, el barrio Universidad y el barrio de Medicina, pero no va a ser la última. Esperamos que se inaugure otro tercer ciclo en el que, como siempre, pues se sumarán más asociaciones vecinales, más colectivos, y pasearemos la ciencia, las humanidades, la cultura a pie de barrio, ¿no? Acercándolo a los vecinos. Yo creo que es una faceta la de la divulgación que está haciendo la universidad y que estáis haciendo todos un esfuerzo titánico, pero que creo que la respuesta de la gente está siendo muy buena. Así que disfrutemos de esta última conferencia. Como decimos, voy a dar paso a Eva Galán, así que tuya es la palabra, Raquel. Gracias a todos. Tuya es la palabra. Gracias. Sí, perdón porque estábamos cotilleando, somos así. Es difícil para mí presentar a Eva, no porque sea difícil presentarla a ella, sino porque las compañeras que estamos muy comprometidas con la divulgación ya nos conocemos mucho y generalmente hacemos todo esto demasiado cercano quizás a veces, ¿no? Voy a intentar ser más seria de lo normal. Eva es licenciada en Biología por la Universidad de Alicante. Esto es una mancha, porque nada como... que hubiera veces que no puedo. En fin, bueno, doctora en Biomedicina Experimental por la UCLM, esto ya nos gusta mucho. Excelente estudiante, excelente doctoranda, que recibió el premio extraordinario pues por su tesis doctoral en 2010. La mejor tesis doctoral en ese momento, sobre un tema que es resistencia a quimioterapia en cáncer de pulmón. Yo esto lo voy a leer, que es técnico, porque puedo decir si no alguna barbaridad, ¿vale? Ella luego se tuvo que ir, como muchas grandes investigadoras, al extranjero y eligió París, porque se ve que hay allí un centro especialmente bueno. París me eligió a mí. O París la eligió a ella, casi nada, ¿no? Y estuvo allí unos años, pero por suerte debemos agradecer las nuevas políticas, ¿no? Y programas de retorno de talento que nos han permitido que personas como Eva vuelvan en este caso a la Universidad de Castilla-La Mancha y concretamente a Albacete, que no es fácil con una trayectoria como la suya siendo muy joven. También esto es algo que habla bien de Albacete, ¿no? Y de sus padres, desde luego, que los tenemos en primera fila, ¿no? La capacidad de seguir cogiendo a su gente y dejarla aquí, que en un tema como el suyo es bien complicado. ¿Por qué? Porque lo más difícil no es hacer bien ciencia, lo más difícil es conseguir dinero para hacer bien ciencia. Y esto Eva lo ha conseguido, ha tenido no solo contratos, sino proyectos financiados en concurrencia competitiva. Es ya IP de varios trabajos, de varios proyectos, y ha dirigido a mucha gente, ha dirigido a más de 40 personas. No es fácil esto en la Universidad Española, no es fácil en campus que todavía son pequeños a pesar del crecimiento que han tenido. Ha hecho estancias en institutos nacionales de salud en Estados Unidos, en Francia, un montón de congresos que, si la seguís en Twitter, podréis ver desde el viaje hasta la ponencia.
y desde luego ahora estamos muy contentos en la Facultad de Enfermería porque forma parte de la comunidad, que tenemos algunas otras profesoras aquí también. Es profesora desde hace poco, pero profesora de Fisiología en la Facultad de Enfermería, porque en la Facultad de Enfermería, aunque somos una facultad pequeña, creemos en el talento y creemos también en algo que ella trabaja muy bien, que es la divulgación, porque es una labor en la que otras compañeras que han participado en el ciclo también están comprometidas para conseguir atraer a las mujeres a la ciencia, que hagan ciencia, pero sobre todo que la comunidad sepa que grandes mujeres hacen ciencia, desde lo más básica, la ciencia más básica, hasta ciencia o proyectos translacionales como los que ella hace. Pues nada más, hombre, hay muchas otras cosas que podría decir, pero sobre todo que es un placer oírla siempre, seguro que os va a gustar mucho, y muchas gracias por haber venido esta tarde a escuchar a Eva y acompañarnos a todos en este ciclo que intentamos que la ciencia, todo tipo de ciencia, llegue a todo tipo de personas. Nada, muchas gracias y muchas gracias, Eva. Bueno, pues lo primero me gustaría agradecer a Raquel, a mí también me cuesta mucho ser formal en estas cosas, los que me conocéis bien lo sabéis. Creo que las formalidades están para otras cosas, los actos de divulgación tienen que ser más cercanos, tenemos que intentar siempre usar un lenguaje sencillo. A mí, por ejemplo, no me importa que me interrumpáis durante la charla si tenéis alguna duda, pero me gustaría agradecer a Raquel pues, su confianza en mí en general. Y luego también la labor que ha hecho por integrar a las mujeres dentro de este ciclo de conferencias, que como bien han dicho es la segunda edición. La primera, desgraciadamente, no contó con presencia femenina. Bueno, hubo una mujer de 10 charlas, pero 2 en la misma charla. En una charla 2 mujeres de 10 charlas. Pero en esta, gracias a... Bueno, tenemos grandes investigadoras y divulgadoras en nuestra universidad. Y yo creo que ha merecido la pena embarcarnos en esta aventura. Agradecer también a Manolo y a Raquel, los presidentes de los barrios de Medicina y Universidad, por todo lo que están organizando y todo lo que están moviendo, porque es realmente un placer estar aquí y haberos conocido y demás. Y a Ana Albadalejo, que no ha podido venir, pero también se la echa de menos. Y bueno, veo aquí muchas caras conocidas. Algunos alumnos, no lo haré tan mal cuando aún vienen un viernes por la tarde a verme, no he amenazado a nadie, que conste, pero bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre cáncer, que como bien ha dicho Raquel es mi línea de investigación principal y a lo que me he dedicado desde siempre. Quiero empezar haciendo una pregunta y seguramente la pregunta ya lleva implícito un poco la respuesta. ¿Desde cuándo existe el cáncer? ¿Es una enfermedad moderna? ¿Es una enfermedad antigua? ¿Qué pensáis? De siempre, ¿no? Efectivamente, el cáncer no es una enfermedad moderna. Quizá ahora tiene una incidencia más alta precisamente porque vivimos más y hay mucha más gente afectada. Ahora veremos como uno de los principales factores de riesgo es precisamente ese, la edad. Pero bueno, efectivamente existe desde siempre. La palabra cáncer proviene del griego karkinos. Karkinos no es ni más que cómo se nombraba a un tipo de lesiones ulcerosas muy endurecidas y que además tenían como una especie de elongaciones que hacían que invadieran otros tejidos, que tiene una forma parecida a lo que sería un cangrejo, ¿vale? Endurecido y con patas hacia todos los lados. De hecho, ya grabados muy antiguos, como podéis ver aquí, de hecho voy a intentar usar el puntero, que me ha dejado Virgilio, que si no me va a echar luego la bronca. A ver, ¿funciona? ¿No funciona? Ah, sí, mirad, que me han puesto lupa y todo. Bueno, pero creo que la lupa refleja lo de abajo, no lo de arriba, bueno, se ve más o menos bien. Bueno, como podéis ver, grabados muy antiguos ya demostraban de manera metafórica la existencia de esta enfermedad, como aquí podéis observar un cangrejo, ¿no?, detrás de una persona. Viene un poco a ser una metáfora de que esta persona padecía esta enfermedad. Además, el papiro de Edwin Smith es un papiro datado del 1500 a.C. y es un papiro que lo que hace es explicar 48 casos clínicos con los tratamientos que se le dieron a esas personas en su día. Pues este papiro, como digo, de hace miles de años, ya explica 8 casos de cáncer.
y explica cómo fueron tratados en su momento esas lesiones ulcerosas. Fueron tratadas mediante cauterización y, como bien dice el papiro, ese tratamiento no sirvió de nada, porque es una enfermedad, era en ese momento una enfermedad incurable. De hecho, este papiro daba directrices de cómo tratar este tipo de lesiones si se observaban en otras personas, y lo que indicaba es que se dejaran sin tratar, porque esa cauterización no iba a servir para nada. También se ha visto, por ejemplo, en momias, en personas momificadas, cómo existían también este tipo de lesiones. O sea, imaginaros si es una enfermedad antigua. La segunda pregunta que me gustaría haceros es si creéis que afecta solamente a los humanos. Y también está claro que no. Los que tengáis mascotas, sobre todo, sabréis que los perros y los gatos, entre otros muchos animales, también padecen cáncer, pueden tener tumores. De hecho, no solamente los mamíferos, también los peces, los bivalvos, es decir, las almejas, los mejillones, algunos insectos pueden padecer cáncer. Esto es curioso, pero es así. Es más, he puesto arriba una imagen de un dinosaurio, porque en algunos fósiles muy antiguos, en la parte de las vértebras, se pueden observar lesiones que pueden ser indicativas de una lesión tumoral. O sea, imaginaros también que esto indica tanto la antigüedad como cómo afecta a otros seres vivos, ¿verdad? Pero hay un animal, que esto es como cuando veíamos a Asterix y Obelix y hablaban de una aldea que resistía todo, ¿no? Que era la aldea de Asterix. Pues aquí hay un animal que también lo resiste todo, y es la rata topo desnuda. Este animal es horrible, feísimo, ya lo veis ahí, pero tiene esa ventaja, no puede padecer cáncer. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues no se saben las razones exactas. Hay muchas investigaciones al respecto y hay varias hipótesis, pero no se ha sabido de manera con certeza por qué se produce esa resistencia. Se piensa que puede ser que el microambiente, que ahora hablaremos de lo que es, pero que el ambiente que se produce en estos animales impide que se dé un crecimiento tumoral. También podría ser que hubiera mecanismos que indujeran que una vez que una célula empieza a dividirse, pues se detuviera y consiguieran que no se diera esa división descontrolada, que sabéis que es el origen principal de los tumores. ¿Y por qué es importante estudiar el cáncer? ¿Qué hacemos los investigadores? ¿Por qué nos dedicamos a esto, ¿no? Yo, como bien ha dicho Raquel, desde muy pequeña, lo pueden decir aquí mis padres, siempre he sido una persona que era muy curiosa, siempre supe que quería estudiar una carrera de ciencias, porque yo lo que quería era curar enfermedades, y por eso estudié biología. ¿Y por qué me decanté por la oncología? Pues porque es una enfermedad que desgraciadamente afecta a muchísima gente. Estos son datos del año 2020 y a nivel mundial se estima que hay alrededor de 20 millones de personas afectadas por cáncer. No vamos a entrar en porcentajes porque no es necesario, ahora veremos, vamos a centrarnos un poco en lo que ocurre aquí en España, ¿no? En nuestro país. Pues en España, en el año 2022, que todavía no han salido los datos oficiales, pero se estima que se han diagnosticado alrededor de 280.000 nuevos casos de cáncer. Unos 160.000 en hombres y unos 120.000 en mujeres. Además, no solamente es que la incidencia sea alta, es que además, a día de hoy sigue siendo la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres, solamente detrás de las enfermedades cardiovasculares. Además, la pandemia de la COVID-19, como bien sabéis, pues todas las dificultades sanitarias que hemos atravesado, ha hecho que muchos tumores, muchos cánceres, se dejaran sin diagnosticar. Esto probablemente tenga también un impacto y provoque un aumento de la mortalidad en los próximos años, que luego se regularizará, por supuesto, pero los próximos años van a ser difíciles. Y ahora bien, hemos visto que es una enfermedad muy antigua, hemos visto que afecta a todos los animales, que además afecta a muchísimas personas, pero en realidad, ¿sabemos lo que es el cáncer? El cáncer, vamos a verlo con un vídeo, que creo que es lo más ilustrativo y creo que se va a ver bastante bien. Nuestro cuerpo está compuesto por 30 billones de células. Estas células se dividen de manera constante y mueren siguiendo pues, señales de nuestro organismo. Entonces, estas señales le dicen cuándo dividirse en células idénticas y esa información la tenemos contenida en nuestros genes, en el ADN de nuestros genes. Esos son los que le dicen cuándo dividirse y cuándo deben morir, si tienen algún error. Pero ¿qué ocurre? Que a veces puede ocurrir una mutación, puede haber algo, un defecto genético que provoque que no respondan a esas señales, bien por causas químicas, medioambientales, por factores hereditarios
o muchas veces también por causas desconocidas. Eso va a hacer que las células dejen de responder a las señales, se vuelvan sordas a las señales de nuestro organismo. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que se originen estas células tumorales y que estas células se dividan de forma descontrolada, porque ya no pueden ser controladas por nuestras señales de control. Se dividen hasta formar lo que conocemos como un tumor. Si un tumor está muy bien localizado, es mucho más fácil de tratar, se puede incluso extirpar quirúrgicamente, pero cuando las células empiezan a crecer de manera descontrolada, empiezan a consumir muchos de los nutrientes de nuestro cuerpo, aprovechándose de nosotros, y eso es lo que provoca, en una última instancia, puede provocar incluso la muerte. Ahora veremos estas fases cómo se dan, además. Vale, para simplificar un poco el vídeo, que es un poco rápido, he traído esta diapositiva. Lo que hemos dicho, las células se van a dividir, siguiendo los controles y las señales y las órdenes de nuestro organismo. A veces una célula puede ser defectuosa. ¿Qué es lo que debería ocurrir en ese momento? Que desapareciera. Pero a veces, ya os digo, no responden a nuestras señales. Son muy listas, ahora lo veréis, que las células tumorales son muy listas. Y a veces pues lo que hacen es mutar, ¿no?, y convertirse en esa célula tumoral. ¿Y cómo pasamos de tener una célula tumoral a tener un tumor? ¿Y cómo llegamos a tener metástasis? ¿Eso cómo ocurre? ¿Por qué fases pasamos? Pues todo empieza con esta fase, en la que hay una única célula mutada. Esa célula está muy localizada y en este estadio, que es un estadio cero, que llaman los oncólogos, no nos vamos a meter aquí en tecnicismos, pero en este estadio solamente hay una célula mutada. ¿Qué ocurre si esa célula se divide? Pues si esa célula se divide, pasaremos a tener varias células formando un pequeño cúmulo y es lo que conoceremos como hiperplasia. Si esas células siguen creciendo, que desgraciadamente en la mayoría de los casos es así, pasarían a este segundo estadio, el estadio 2, que es un estadio de displasia. Aquí las células ya tienen un alto potencial de crecimiento y es mucho más difícil ya controlarlas. Esta displasia puede también evolucionar a un tipo de cáncer, que es el cáncer in situ. Estos tumores son muy localizados. Entonces, en líneas generales, pueden ser tratados de manera muy efectiva, mediante cirugía, pues están muy localizados y son fáciles de extirpar. Pero las células muchas veces pues pueden atravesar lo que llamamos la lámina basal, que es esta zona de aquí abajo, e invadir zonas y tejidos sanos que no deberían estar invadiendo. Pueden incluso llegar a nuestros vasos sanguíneos y, por supuesto, usan el torrente sanguíneo, nuestra circulación, para poder moverse a sus anchas por nuestro organismo, provocando lo que conocemos como metástasis, que es el crecimiento de células tumorales desde el tumor primario, migran a otras zonas de nuestro organismo, invadiéndolo. Bueno, pues ya hemos visto cómo una célula evoluciona, cómo forman los tumores, pero ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué mutan los genes? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no somos capaces de controlar esto? Pues como os he dicho, se puede deber a muchos factores, vamos a ver algunos de ellos. Hay algunos factores que no vamos a poder controlar, que son los factores internos. Como hemos dicho al principio, el cáncer es una enfermedad muy ligada a la edad. Cuanto más mayores nos volvemos, más posibilidades hay de que suframos estas mutaciones y de que acumulemos daños en nuestras células que induzcan estos tumores. Entonces, he traído aquí algunos porcentajes, simplemente para que veamos cómo esto es, de hecho, una cosa muy preocupante. Y es que hasta los 80 años, cuando ya avanzamos mucho en edad, y hasta los 80 años, las probabilidades de padecer cáncer son de un 40% en hombres y de un 28% casi en mujeres. O sea, son posibilidades muy altas. Cuando se superan los 85 años, estos porcentajes incluso aumentan más. Llegan casi al 50% en hombres y más del 30% en mujeres. Esto no significa, bueno, voy a hacer aquí un inciso, cáncer no significa muerte. Esto luego lo podemos discutir. Pero tener un tumor no significa que ese tumor sea intratable, significa que existe y se puede tratar, pero tienen más riesgo de padecerlo. Además, también tenemos un riesgo intrínseco de padecer un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Por los factores hereditarios que algunos tumores, no todos, pueden tener. Pero estos factores internos no los podemos controlar. Pero ¿y si os digo que un tercio de los tumores se dan por factores de riesgo evitables? De hecho, por estos 5 factores de riesgo evitables: el tabaco, las infecciones por algunos virus, conoceréis por ejemplo el virus del papiloma humano, ¿no? El alcohol, el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física y sobre todo, las dietas inadecuadas,
Estos 5 factores externos son los causantes de más del 30% de los cánceres. O sea que si cambiáramos nuestros hábitos, podríamos evitar muchos de los tumores. No significa que nunca, también, como sabéis, también hay gente deportista y gente que está muy sana y también padece cáncer. Pero esto reduciría mucho el impacto, nos ayudaría mucho a prevenir. Y aparte de estos 5 factores, también conocéis otro, todos, que son la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, desgraciadamente, además, con los años, pues ya sabemos todo lo que está pasando con la capa de ozono, que ahora parece que no se habla mucho de ello porque hay otros problemas más acuciantes, pero la incidencia del Sol en la Tierra es muy intensa y hay que buscar un equilibrio. Ya lo estuvo explicando un compañero que habló del Sol el otro día, nuestro dermatólogo Eduardo Oscario, que es nuestro amigo, nuestro enemigo, ¿no? Necesitamos Sol para sintetizar vitamina D, que es necesaria para que los huesos puedan ser duros y aguantar, ¿no? Pero tenemos que tomarlo con moderación porque puede ser también un mutágeno e inducir pues, estas mutaciones. Bueno, pues ya hemos visto un poco los factores de riesgo y lo que es el cáncer, pero ¿cómo se trata? Pues también sabemos muchos la respuesta a esto, ¿no? Los principales tratamientos actuales contra el cáncer son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y las terapias dirigidas. Vamos a verlas un poco más en detenimiento, cada una de ellas y cómo funcionan. A ver. Perfecto. Como os he dicho, son esos 4 tratamientos los más frecuentes. Si un tumor está muy localizado, es lo que hemos dicho, con cirugía se puede extirpar de manera fácil. Otros tumores van a necesitar radiaciones ionizantes que consigan destruirlo. En otras ocasiones, si el tumor está muy extendido por el cuerpo, lo que hacemos es recurrir a un mecanismo de tratamiento que es la quimioterapia. La quimioterapia actúa sobre todo en células en división, entonces va a actuar sobre todo sobre células tumorales, pero tenemos células nuestras que también se dividen muy rápido y eso va a ser el causante de todos los efectos secundarios que tenemos con la quimioterapia. Y las terapias dirigidas es hacia lo que vamos todos los investigadores contra el cáncer, buscar algo que vaya directamente contra esa mutación o contra ese rasgo de esa célula que ha mutado en concreto. Eso va a hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo y tenga muchos menos efectos secundarios. Entonces, lo que haríamos sería analizar ese tumor, ver exactamente qué debilidad, qué diferencia tiene con las células normales y diseñar un fármaco que vaya dirigido exclusivamente a matar estas células sin afectar nuestras células normales. Ya sabéis cuáles son las células más afectadas, ¿no? Las células que más se dividen de nuestro organismo son las células de los folículos pilosos, ¿no? Del pelo, que nos crece muy rápido, por eso se cae el pelo con la quimioterapia. Y también lo habréis notado que la piel se regenera muy rápidamente, también se dividen muy rápido todas las células epiteliales que forman nuestra piel y eso también va a hacer que haya un envejecimiento prematuro en las personas que tienen tratamientos con quimioterapia. Bueno, de hecho, ese fue una de las cosas que investigamos durante mi tesis doctoral, intentar buscar marcadores para decidir cuándo dar o no a una persona quimioterapia, porque si una persona no va a responder a los fármacos, es innecesario exponerla a ellos de manera gratuita, porque si no van a responder es mejor buscar otra terapia diferente. Bueno, los tratamientos funcionan, en líneas generales funcionan, pero a veces dejan de funcionar, ¿no? ¿Y por qué fracasan los tratamientos? Pues lo primero es porque estamos hablando de cáncer como si el cáncer fuera una enfermedad, pero el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son más de 200 enfermedades. Entonces, cuando oímos en la tele, se ha descubierto la cura contra el cáncer, bueno, a mí esas noticias además me ponen muy nerviosa, porque normalmente están basadas en experimentos de laboratorio muy preliminares y se da una sensación a las personas de que se ha descubierto algo que va a ser revolucionario, que a veces es un poco, como digo, demasiado optimista, ¿no? Entonces, estas 200 enfermedades se pueden clasificar, pues primero según la localización, pues si se ha producido en la mama, pues será un cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, de próstata, de vejiga, ¿no? Eso lo sabemos todos. Además de eso, los tumores también se clasifican según la célula de origen. Dividimos dos grandes grupos de tumores, los tumores sólidos y los tumores hematológicos.
No me voy a meter mucho en detalle porque a lo mejor esto os parece un rollo, entonces voy a pasar un poco por encima, luego si queréis me preguntáis más, pero los más comunes son los que llamamos carcinomas. Los carcinomas provienen de las células epiteliales. ¿Y qué son las células epiteliales? Pues son un tipo de células que recubren el interior y el exterior de las superficies de nuestro cuerpo. Es como si en un edificio pues fuera un poco la pintura, ¿no? o el enlucimiento de las paredes, ¿vale? Luego tenemos los melanomas, que afectan a las células, a los melanocitos, que como bien sabéis son las células que son responsables de que nos pongamos morenos en verano, cuando nos da el sol, pues esas células pueden sufrir también, mutar y poder producir un cáncer, que se llama pues así melanoma. Los sarcomas se originan por unas células que son, os he dicho que las células epiteliales eran como los recubrimientos, pues los sarcomas se originan en las células que son el andamiaje, o sea, en los ladrillos de nuestro cuerpo, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues en las células musculares, en las células de los tejidos más cartilaginosos. Y luego, por último, tenemos pues todos los tumores del sistema nervioso central, que son los neuroblastomas y los gliomas, que provienen de las células gliales. Las células gliales, porque si os hablo de células nerviosas, seguro que todos conocéis las neuronas, pero las neuronas no están solas. Las neuronas tienen otras células que actúan como soporte, que se llaman células de la glía, células gliales. Y estas son las que más sufren mutaciones y pueden desarrollar estos tumores. Y por otro lado tenemos los tumores hematológicos, que también son muy conocidos, pues tenemos las leucemias, que se producen en células sanguíneas, pues tanto en glóbulos blancos como en glóbulos rojos como en plaquetas. Los linfomas, que lo que hacen es mutar a nuestros linfocitos. Los linfocitos, para que no os suene la palabra, son nuestros soldados, son los soldados de nuestro sistema inmune. Fijaros si son importantes. Y luego tenemos los mielomas, que afectan sobre todo a células plasmáticas, a otro tipo de células. Pero es que además de que esto afecte sean más de 200 enfermedades y cada una diferente, es que además los tumores son muy heterogéneos. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo en un tumor no todas las células son iguales. Sería como este cubo de Rubik, ¿no? Que tiene todos los colores mezclados. Pues imaginaros que cada color es un tipo celular. Pues cada tumor está compuesto por muchos tipos celulares. Aunque todas esas células sean tumorales, no todas van a comportarse igual ni a responder igual ante los tratamientos. Ni se van a dividir igual de rápido, ni van a responder igual ante nuestro sistema inmune, etc. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Pues esto va a provocar que en muchas ocasiones haya una resistencia a los tratamientos. Mirad, aquí tenemos un tumor antes del tratamiento. Aunque no se vea muy claro, pero podéis ver que hay diferentes colores, ¿no? Cada color es una célula. Pues las células blancas y azules son las células sensibles, las que van a responder bien al tratamiento, pero veis que hay algunas células rojas, ¿no? Estas células rojas, que por simplificarlo, las llamamos, son células resistentes y las llamamos también, a lo mejor habéis oído el término, células madre tumorales. Estas células no son capaces de responder a los tratamientos y persisten tras varios ciclos. ¿Esto qué provoca? Pues que pasado un tiempo el tumor tenga muchas más de esas células rojas que de las células azules. Pero es que además, fijaros que aquí han aparecido unas células amarillas. Estas células amarillas no estaban al principio. Estas células se han adaptado a la quimioterapia, se han acostumbrado a ella, se han vuelto resistentes. Esta resistencia es una resistencia secundaria y es la principal causa de muerte por cáncer, porque estas células se vuelven resistentes normalmente a una gran variedad de tratamientos. Bueno, ya sabemos lo que es un tumor y por qué son tan difíciles de tratar los cánceres, pero ¿sabemos bien cómo funcionan los tumores o es que no lo sabemos todavía? Pues a pesar de llevar trabajando e investigando en tumores cientos de años, no, todavía no sabemos cómo funcionan los tumores. Vamos a hablar de lo que se creía hace unos años. Hasta hace bien poco, algo más de una década, no creéis que mucho más, porque yo precisamente uno de los motivos por los que elegí irme a Francia, ya que Raquel me está mirando y no lo he contado, fue porque allí trabajaban no solamente estudiando las células tumorales. La mayoría de los científicos y los investigadores en oncología se han centrado siempre en destruir las células tumorales. Vosotros pensaréis, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, hay que hacer eso, pero es que las células tumorales no están solas. Las células tumorales viven rodeadas de nuestras células normales, que ahora veremos lo que hacen con ellas, educarlas, manipularlas, engañarlas para su propio beneficio. Ahora se sabe que las células tumorales pueden defenderse usando nuestras células
Y se sabe también que nuestras células tienen memoria y son capaces de estar ahí aguantando hasta que una nueva célula tumoral vuelva y la vuelven a ayudar para que vuelva a crecer. Esto vamos a hablar de ello más detenidamente. Entonces, uno de los motivos por los que decidí irme a este laboratorio es porque se estudiaban los tumores de una forma más completa. Se estudiaba no solamente las células tumorales, sino la comunicación que existía con las células normales que las rodeaban. Porque los tumores no viven solos, viven en comunidades de vecinos, ¿vale? Que es lo que he llamado antes, brevemente, el microambiente tumoral. El microambiente tumoral es, como digo, esta comunidad de vecinos en las que viven los tumores. Os he traído esta imagen porque he pensado que esto a mis alumnos ya les pongo el 13RU del Percebe y me miran como diciendo, madre mía, ¿qué es esto, no? Pero he pensado que aquí sí que podría servir, ¿no? Todo lo hemos leído, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿os acordáis del vecino que vive en el ático, no? ¿Os acordáis que pinchaba la luz, robaba cosas y demás? Pues eso es lo que harían nuestras células tumorales. Ellas viven allí, pero viven como de ocupas. Y lo que hacen es aprovecharse del resto de las células que viven, del resto de los vecinos, para pues, pedirles que actúen en su propio beneficio. Ya veréis cómo van algunas a pedirle sal. Oye, no tengo sal, lo veréis. Veréis cómo algunas se esconden detrás para no pagar los impuestos y cómo también pues, se esconden cuando viene el cobrador del frac, ¿no? Pues estas son nuestras células tumorales que, como os he dicho, son muy simpáticas. ¿Y por qué? Porque las células tumorales son grandes manipuladoras. Como digo, a través de las señales que envían, son capaces de manipular y educar, lo que llamamos educar, a las células de ese microambiente tumoral. Pueden hablar, ¿no? Ellas emiten mensajes, eso también tampoco se lo pongo a los estudiantes de ahora, porque tampoco lo entienden, pero pueden hablar unas con otras, ¿no? Usan un lenguaje muy específico y ese es el éxito de su supervivencia. Si consiguiéramos evitar que las células se comunicaran, seguramente las volveríamos mucho más vulnerables. ¿Y qué es lo que hacen con estas señales? Con esta comunicación con las células vecinas, ¿qué consiguen? Pues mirad, cuando un tumor crece mucho, las células de nuestro organismo, todas las células de nuestro organismo necesitan nutrientes, ¿no? En concreto, sabéis que los vasos sanguíneos lo que hacen es llevar oxígeno y, entre otros nutrientes, a todas las células de nuestro organismo, si no, no podríamos sobrevivir. Pues a las células tumorales también les hace falta estos nutrientes y además en muy alta cantidad. Cuando un tumor crece mucho, las células de alrededor están muy bien irrigadas por los vasos sanguíneos, ¿no? Llega mucho alimento a las células de alrededor. Pero ¿y las células que están en el centro? Las células que están en el centro están como aisladas y no les llega bien el alimento. Entonces, ¿qué hacen las células tumorales? Os he dicho que podían ir a pedirle sal al vecino. Pues eso es lo que hacen. Decirle a las células vecinas, en concreto a las células que forman vasos sanguíneos, a las células endoteliales, por favor, constrúyeme, bueno, por favor, no sé si lo dicen, pero constrúyeme vasos sanguíneos que me traigan alimento al interior del tumor. Este proceso se conoce como angiogénesis y es una característica muy clara de los tumores más invasivos. Los tumores más invasivos y más agresivos son capaces de inducir mucho este proceso, con lo cual es muy difícil, como digo, también cortarles esa fuente de alimentación. ¿Qué más hacen? Pues también son grandes maestras del disfraz, también son capaces de disfrazarse para que los linfocitos T, ¿os acordáis de ellos? Los soldados de nuestro sistema inmune, pues son capaces de disfrazarse para que no las reconozca como células defectuosas o como células malignas y colarse donde ellas quieren, ¿no? Eso las vuelve invisibles hasta ante nuestro sistema inmunológico, lo cual también es un problema. Vamos a acabar por esa tercera característica, por simplificar también, que sería enviar mensajes para protegerse. ¿Para protegerse de qué? Pues las células tumorales pueden mandar mensajes a las células vecinas para hacerse un escudo protector frente a los tratamientos antitumorales. Esto no solamente es una barrera física, es más bien una barrera inducida por estos factores que se secretan del microambiente y estos factores son capaces de reducir la respuesta a la quimioterapia. Vale. Bueno, pues sabemos que las células se comunican, pues vamos a evitar que se comuniquen, ¿no? Que es lo más fácil que podemos hacer. Pero claro, ¿qué lenguaje usan las células para comunicarse? Si yo os pongo esta imagen de aquí, a que todos me sabéis decir que es un jeroglífico, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero yo si lo leo, bueno, no sé si vosotros habláis egipcio, ¿no? Yo no, egipcio antiguo. Pero yo diría aquí pájaro, pájaro, mano, mano,
hacha, pájaro otra vez, ¿no? No entiendo nada más. Por aquí hay alguno que a lo mejor sí que sabe algo más, pero yo no. Si os enseño esto, también sabemos que son, ¿no? Letras, pues pueden ser kanjis, no lo sabemos, pero el lenguaje puede ser chino, japonés, yo no lo distingo muy bien, pero tampoco lo entiendo. Pues eso es lo que nos pasa, que no sabemos cómo se comunican las células. Necesitamos descifrar qué señales, qué palabras usan para comunicarse, porque si no sabemos qué palabras son o esas señales que son, pues muy difícil va a ser que cortemos la comunicación, ¿no? Si consiguiéramos descubrir esos puntos débiles, esas señales, pues sería fenomenal porque podríamos destruirlas. Entonces, lo que pretendemos siempre, pues es eso, es diseñar fármacos que puedan interrumpir la comunicación entre el microambiente y las células tumorales, pues como una estrategia novedosa para combatir el cáncer. Ya existen fármacos en el mercado que hacen eso. De hecho, os he hablado de la angiogénesis, hay un anticuerpo monoclonal, es un tipo de inmunoterapia, que se llama bemancizumab y que es un fármaco que está diseñado contra una proteína, contra una señal que sí que se conoce, que hace que se formen vasos sanguíneos. ¿Sabéis lo que hacen las células tumorales? Pues una vez que tú das ese tratamiento y al principio responden bien, los vasos sanguíneos desaparecen, las células parece que se mueren. De hecho, a los estudiantes del máster, que algunos hay aquí, les pongo un vídeo que dan hasta pena a las células, que se mueren y se quedan así como grises y tristecicas. Pero luego os he dicho que se vuelven resistentes. Entonces ya se buscan ellas otras señales para mandar para que se sigan fabricando esos vasos sanguíneos. Así que a veces es un poco complicado. Pero en general, las terapias combinadas podrían hacer que mejorásemos la respuesta a fármacos, que se evitara la metástasis y que se evitara las recaídas. Y como esto se trata de acercar la ciencia a los barrios, pues yo quería contaros que aquí en Albacete se investiga sobre microambiente tumoral y que además tenéis el centro de investigación aquí al lado, que es bueno, a lo mejor lo conocéis todos. Normalmente cuando digo dónde trabajo nadie lo sabe, la universidad sí, pero el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas no lo conoce nadie. Pues está aquí al lado, detrás de la Facultad de Medicina, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de de Farmacia, hay un edificio, que es este de aquí, que es el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. Nosotros tenemos un laboratorio allí, que es el Laboratorio de Plasticidad, Heterogeneidad y Comunicación en Cáncer. No hace falta que lo aprendáis de memoria, no lo voy a preguntar después ni nada, ¿no? Pero también quería deciros que formamos parte del grupo mixto de oncología translacional. Y ahí tenemos dos laboratorios, no solamente el que tenemos en el CRIP, sino tenemos otro laboratorio en la unidad de investigación del hospital. ¿Y por qué os cuento esto? Porque la colaboración entre investigadores básicos, como nosotros, ¿no?, e investigadores clínicos es fundamental, porque el acceso a las muestras de pacientes es fundamental para poder investigar en cáncer. Ahora veremos algún ejemplo. Nuestro laboratorio tiene 3 líneas de investigación, no las leáis porque esto es incomprensible, pero yo las voy a reducir. Tenemos una línea de investigación que está orientada a evitar esos mecanismos de resistencia, o sea, a poder conseguir que células resistentes se vuelvan sensibles y se mueran con los tratamientos. Tenemos una segunda línea de investigación en la que buscamos alternativas a las terapias más convencionales mediante el uso de extractos naturales, no cualquier tipo de extracto, que esto está, que a ver, no nos vayamos por ahí, pero extractos naturales que luego tienen que ser caracterizados, analizados y sintetizados de una manera específica. Y también nanomedicina, ¿vale? También usamos encapsulación con nanopartículas. Y una última línea de investigación que es el estudio de esta capacidad de cambiar de las células tumorales y sobre todo del estudio del microambiente tumoral. ¿Y cómo llevamos a cabo nuestras investigaciones? Pues en nuestro laboratorio trabajamos sobre todo en cáncer de mama y tumores cerebrales. En concreto, trabajamos con glioblastomas, que ahora veremos que es el tumor cerebral más invasivo. ¿Y cómo investigamos los tumores? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos con pacientes? No directamente. Usamos varios modelos. Usamos, por ejemplo, modelos de líneas celulares que se llaman estandarizadas. Estas líneas celulares son células que se extrajeron de un paciente en un determinado momento y que se han reproducido en el laboratorio durante años. Y cuando digo durante años, ¿cuántos años pensáis que pueden ser? Estamos ahí cerca. Pues mira, entre la media de las dos cosas que me habéis dicho, las células más antiguas son las células HeLa, porque venían de una paciente que se llama Henrietta Lacks, HeLa, ¿vale? Y son de los años 50, tienen unos 70 años, o sea que llevan 70 años creciendo fuera de su organismo.
Luego, de las connotaciones éticas de cómo se extrajeron estas células, ya podemos hacer otra charla, ¿no? Pero estas células están en todo el mundo, todos los laboratorios del mundo que trabajan en oncología y algunos que no trabajan en oncología, tienen estas células para investigar. Son células muy agresivas, como digo, de cáncer de cervix. Luego también trabajamos con modelos tridimensionales de organoides, que vienen directamente de tumores de pacientes de mama y también de pacientes con glioblastoma. Estos modelos, en vez de crecen, como he dicho, tridimensional, formando unas pelotitas, ¿no? como si fueran muchas burbujitas juntas, muchas células juntas. ¿Y por qué? ¿Qué ventaja tiene esto frente a las líneas estandarizadas? Pues que reproduce un poco mejor lo que pasa con un tumor, ¿no? Que un tumor no crece plano, un tumor crece de manera tridimensional. Entonces también podemos mimetizar pues, ese proceso que se da de falta de oxígeno en el centro y otro tipo de propiedades que tienen los tumores. También usamos modelos ex vivo. ¿Qué es esto de ex vivo? Porque in vitro os sonará, in vivo también. Ex vivo es que cogemos tejido del paciente y lo cultivamos en el laboratorio, pero ese tejido sigue vivo, sigue representando y siendo muy parecido a lo que ocurre en el paciente. Obviamente estos tejidos no se pueden mantener eternamente, tienen una duración corta, luego dejan de representar lo que pasaría en el paciente, pero son muy útiles para hacer algunos tipos de aproximaciones experimentales. Y por último, también tenemos modelos animales. En concreto, os voy a hablar de dos modelos que son con los que trabajamos principalmente. Un tipo de modelo de ratones que se llaman ortotópicos. Ortotópico significa que yo inyecto células tumorales en el mismo sitio donde debería producirse el tumor. Es decir, yo quiero reproducir un tumor de mama, pues le pincho células tumorales mamarias en la mama al ratón. Estos ratones desarrollan tumores porque no tienen sistema inmune. Si no, al ser células humanas e inyectarlas en un ratón, si fuera un ratón con sistema inmune las destruiría. Porque sabéis que el cáncer no se contagia. Si nosotros estamos en contacto con células tumorales de otra persona, no nos va a pasar nada, ¿vale? Pues igual con los animales. Por eso usamos modelos sin sistema inmune. Y también tenemos otro tipo de ratones, que son los ratones que nosotros lo llamamos PDX, pero PDX viene de unas palabras en inglés que tampoco vamos aquí a hablar, pero los llamamos también ratones avatares. ¿Por qué estos ratones son importantes? Porque a estos ratones, que tampoco tienen sistema inmune, le metemos directamente un trocito del tumor del paciente. ¿Y esto qué ventaja tiene frente a inyectar células? Pues que crecen las células tumorales, pero también crecen las células del microambiente. Entonces tenemos un tumor mucho más parecido, no igual, pero mucho más parecido al tumor que podría tener el paciente. Y ahora, muy brevemente, vamos a hablar un poquito, para que sepáis un poco, pues hemos hablado de 200 tipos de cáncer, todo el mundo sabe lo que es el cáncer de mama, pero a lo mejor hay cosas que no sabemos, ¿no? Cáncer de mama está dividido en 4 subtipos. Esto es un poco verdad, un poco mentira, porque estos 4 subtipos se dividen en muchos otros subtipos más que no vamos a entrar en detalle. Pero igual que os he dicho antes, el cáncer de mama no es tampoco una sola enfermedad, son muchísimas enfermedades. Podemos distinguir los subtipos luminal A y luminal B, que también se conocen como subtipos hormonales o hormonodependientes. Se llaman así porque expresan en su superficie receptores de algo que sí que nos sonará, sobre todo a las mujeres. Expresan receptores de estrógenos y de progesterona. ¿Qué pasa? Que nosotras con la edad, sobre todo con la menopausia, se secretan en un porcentaje diferente estas hormonas, ¿no? Y también las mujeres obesas también expresan mucho más estrógenos. ¿Eso qué va a hacer? Pues eso es como darle comida a estos tumores. Entonces las mujeres posmenopáusicas son más propensas a sufrir estos tumores hormonales. Luego tenemos otros tumores que se llaman ER2, no voy a decir lo que es ER2 porque entonces entraríamos mucho en detalle, pero es una molécula que se encuentra en la superficie. Y se encuentra en la superficie de todas las células, de todas las células de nuestro organismo. La diferencia es en la proporción en la que se encuentran. Una célula normal tiene alrededor de 2.000 receptores en su superficie ER2, 2.000. Una célula tumoral de tipo ER2 tiene 2 millones. ¿Eso qué significa? Pero esto es una buena noticia, ¿eh? Ahora, hace muchos años, cuando no se sabía, no, pero una vez que se descubrió ese hecho, lo que hicieron fueron diseñarse igual inmunoterapia, un anticuerpo monoclonal, que era capaz de bloquear este receptor. Entonces somos capaces de este tipo tumoral que hace unas décadas no tenía cura, ahora gracias a las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones sí que tiene una mejor respuesta. Se puede bloquear este receptor y pueden reducirse los tamaños de los tumores. Pero nosotros, como no nos gustan las cosas fáciles, pues trabajamos con el cuarto subtipo, que es el subtipo triple negativo.
Triple negativo, ¿por qué? Pues triple negativo porque no tiene estrógenos, receptor de estrógenos, no tiene receptor de progesterona y no tiene receptores 2. A día de hoy no tiene ninguna diferencia, no tiene ningún receptor, ninguna molécula que realmente lo diferencie de las células normales. Y eso es el problema, que claro, no se pueden diseñar tratamientos, o a día de hoy todavía no hay tratamientos dirigidos contra este tipo tumoral. Además, es el más agresivo, el que tiene un peor pronóstico, los pacientes son los que tienen peor supervivencia global, se da en las pacientes más jóvenes, que eso también es un problema, y además, como he dicho, no tiene tratamientos dirigidos, o sea que a día de hoy su tratamiento es quimioterapia y radioterapia, y cirugía cuando se puede. ¿Y en la mama qué hay? ¿Qué es el microambiente tumoral de la mama? Pues el microambiente tumoral de la mama es grasa. Eso, si os lo digo, no os va a sorprender. La glándula mamaria, sobre todo, aparte de tener pues, todo lo que es todos los conductos, los lobulillos propios de la mama, tiene el tejido de sostén, es tejido adiposo, es grasa. Esa grasa va a alimentar a los tumores mamarios. Los adipocitos, que son las células de la grasa, pues secretan muchos estrógenos y van a ser capaces de producir muchas señales que alimenten estos tumores y hagan que crezcan más deprisa. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque nosotros lo que hacemos es extraer esa grasa de los pacientes tumorales. Y eso lo hacemos, voy a aprovechar aquí la coyuntura que tengo a Ángel, del Biobanco del Hospital de Albacete, porque, como os he dicho, la colaboración básico-clínica es fundamental. Y nuestro hospital tiene la suerte de contar con un biobanco, con un banco de tumores y con una serie de profesionales que son capaces de gestionar la toma de muestras, ¿no? Ellos gestionan todo lo que es la firma del consentimiento informado y la recogida de muestras también la gestionan ellos. Así que sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos desde luego en el laboratorio. Entonces, esta muestra de grasa viene directa, y cuando digo directa es del laboratorio, del quirófano donde se opera, directo al laboratorio. No pasa en formol, viene en fresco y nosotros lo que hacemos es usar esta grasa pues para hacer una serie de cosas, ¿no? Una serie de experimentos. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que la grasa mamaria produce señales, ese lenguaje que tiene esas palabras que emite, pues son aceleradores del cáncer. Entonces, mirad, aquí simplemente os voy a enseñar para que lo veáis con vuestros propios ojos y me creáis. Aquí tenemos, estos son trocitos de grasa, ¿vale? Y con lo rosita es medio de cultivo, es lo que usamos para que las células puedan crecer fuera del organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejamos eso unos días en cultivo y durante esos días la grasa va a estar mandando sus señales, ¿no? Fuera, porque aún se acuerda de estar en el paciente. Recordad que os he dicho que las células del microambiente tienen memoria. Entonces, estas células aún piensan que están dentro del paciente y siguen mandando las mismas señales que mandarían para alimentar al tumor. ¿Qué hacemos nosotros? Recogemos esas señales. Recogemos ese medio que contiene esas moléculas que han enviado al exterior las células de la grasa. Y si usamos estas señales, estas moléculas que hemos extraído sobre células tumorales, ¿qué observamos? Pues mirad, estos son células normales. El día 0 pusimos el mismo número de células tumorales aquí que aquí. La única diferencia es que aquí añadimos los factores secretados de la grasa. Podéis ver cómo el número de células es diferente. Hace como de acelerador, provoca que las células crezcan más rápido. Y de hecho, no lo he traído aquí, pero no solamente crecen más rápido, sino que responden peor a todas las quimioterapias. Fijaros si ese ambiente protector lo está haciendo o no la grasa. Y esto con respecto a los tumores mamarios. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué trabajamos con tumores cerebrales? Pues como os he dicho, a nosotros nos gustan los retos, nos gustan las cosas difíciles. Esto no siempre es bien acogido por los doctorandos del grupo, porque a veces nos gustan más las cosas un poco más fáciles, pero a mí me gustan los retos difíciles, y el glioblastoma es el tumor más agresivo que existe, ¿vale? Estos tumores, como os digo, son capaces de infiltrar muchas veces. Os he dicho que la angiogénesis, que la formación de vasos sanguíneos, era característica de los tumores más invasivos. Pues seguramente el glioblastoma sea uno de los tumores más proangiogénicos que existen. Es capaz de invadir además estructuras cruciales de nuestro cerebro, que eso provoca que muchas veces no se puedan extirpar con cirugía, y eso es un grave problema. Además, pues están muy vascularizados, ¿no? Hay muchos vasos sanguíneos que los rodean, eso también puede suponer un problema a la hora de la operación, de la cirugía. La mortalidad es muy alta, la esperanza de vida media es de 15 meses desde el diagnóstico,
solamente el 5% de los pacientes sobrevive más de 5 años, o sea, imaginaros si es mortal, y además las opciones de tratamiento son muy limitadas. A estos pacientes se les da radioterapia y una quimioterapia que se llama temozolamida, que a veces funciona y a veces no funciona. ¿Y por qué? ¿Por qué estos tumores son así? Pues porque tienen una alta presencia de lo que hemos hablado antes cuando hemos hablado de resistencia. Estas células rojas que no se morían con la quimioterapia tienen un alto porcentaje de células madre tumorales. Entonces, estas células están normalmente relacionadas, pues, como os he dicho antes, con la iniciación del tumor, con la resistencia a fármacos, con las recidivas, con las recaídas de los pacientes y también con la agresividad. Esto lo que hace es que tengamos que diseñar fármacos que sí, que maten las células tumorales, como os he dicho, de todas las poblaciones que hay en un tumor, pues que maten las que se dividen rápido, las que se dividen lento y, pues, las células madre tumorales también necesitamos destruirlas. Y para que veáis un poco lo que estamos haciendo también en el laboratorio, pues os he traído también una foto, que yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Estas son unas células que no tienen ningún tipo de tratamiento. A estas células las hemos expuesto al tratamiento A, y como veréis, ya es bastante efectivo. Tenemos la mitad más o menos de las células, ¿no? Lo veis más o menos, ¿no? Sí. Con el tratamiento B también veis una diferencia, ¿no? También se ve como hay menos células que sin tratamiento. Pero es que mirad lo que ocurre cuando combinamos A y B. Esto que veis aquí se llama efecto sinérgico y se produce cuando dos fármacos que matan algo por sí solos y a veces no matan mucho. Este tratamiento tampoco es que haya muchísima diferencia, ¿no?, con el sin tratamiento. Sin embargo, cuando se combinan son capaces de potenciarse y esto es muy bueno para la oncología. ¿Por qué? Porque nos va a permitir reducir la dosis de esos fármacos, pero que sean más efectivos. Y volvemos a repetir que lo que queremos es, pues, cada vez tener menos efectos secundarios en los pacientes. Y esto es todo en realidad. Como os digo, la ciencia no se hace sola, se hace siempre, siempre, siempre en equipo. Esto no es como hace en la época de Ramón y Cajal y demás, que te podías coger un microscopio en tu casa y hacer cositas. Ahora ya no, ¿vale? Ahora necesitamos equipos y sobre todo equipos multidisciplinares. Y aquí contamos, pues, no solamente con los predoctorales del laboratorio, David, Mar, Raquel y Alex, algunos de los cuales están por aquí, sino que también contamos con un equipo clínico que nos apoya y nos ayuda y sin el cual no podríamos seguir trabajando, aparte de lo que hemos mencionado con el biobanco. Contamos con la colaboración de patólogas y de cirujanas, porque claro, necesitamos, como hemos dicho, que nos llegue del quirófano al laboratorio, y eso no es que la cirujana coja un trocito y a mí me lo dé porque quiera, no. Esa muestra va a un patólogo y el patólogo selecciona lo que son excedentes de diagnóstico y nosotros recibimos los excedentes de diagnóstico, lo que no se va a usar para diagnosticar al paciente, ¿vale? Y luego también tenemos un equipo de oncología médica que colaboran con nosotros, que también se encargan normalmente de la selección de los pacientes. También nos informan de cómo han ido evolucionando los tratamientos, si han sido resistentes o no y demás. Y voy a aprovechar, porque yo, pues como Paco Umbral, ¿no?, que iba a hablar de su libro, pues yo voy a aprovechar porque en el laboratorio ahora mismo tenemos mucha financiación, como ha dicho Raquel, para investigar los tumores mamarios, pero necesitamos un poco más de ayuda para investigar sobre los tumores cerebrales. Entonces, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un programa de mecenazgo que nosotros hemos hecho una campaña. La campaña se llama Stop Cáncer y lo que pretendemos es eso, recaudar un poco de financiación para trabajar sobre tumores cerebrales. Y, para hacer un poco más de publicidad incluso, os diré que el Conservatorio de Albacete ha organizado, junto a Navaja Negra, que es una organización que nos está ayudando mucho, este concierto benéfico, que va a ser el día 17 de mayo, y que, pues, os invito a todos, si os apetece, a venir o a colaborar como fila cero, y aquí también os dejo, pues, el código QR para acceder a la campaña de donaciones. Y ya está. Espero que os haya gustado y ahora estoy abierta a todas las preguntas que me queréis hacer.